Dios es siempre fiel con los suyos y también bendice a aquellos que claman sin conocerlo. Hoy tengo una palabra acá y la vamos a encontrar en la primera carta de Juan, en el capítulo 5. Vamos a leer del 3 al 5, 3 al 5, y lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, que es un poco diferente, pero es más actual. Dice así la palabra del Señor: amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias. Háblanos, Señor, por medio de esta escritura. Señor, creemos que tú eres todopoderoso, que tú venciste al mundo de verdad y nos has dado la victoria. Señor, tu victoria es nuestra victoria. Por eso, Señor, en esta tarde queremos, Señor, rogarte que tu Espíritu Santo nos ayude a discernir y a conocer tu corazón y, Señor, el propósito de esta palabra. Te bendecimos a ti, bendecimos a la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, cuán importante es recibir la palabra con fe. Hablamos de fe muchas veces, pero lo importante no es solo hablar, sino tener fe en lo que estamos diciendo. Hablar o recibir la palabra con fe y además ponerla por obra, como dice la Escritura. Digo porque decir que creemos en Dios y su palabra, esa fe conduce a la práctica de lo que creemos. Como dice Santiago capítulo 2, versos 14 y 17, también en la Nueva Traducción Viviente dice: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Necesitamos hoy día nosotros, al leer las Escrituras, ponernos de acuerdo con ellas. ¿Por qué? Porque no siempre las cosas van a estar a nuestro favor. Ya vemos que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo difícil. Es un tiempo de mucha prueba para muchos, no solamente para nosotros, sino la gente que está fuera en el mundo. Nosotros estamos siendo probados en nuestra fe. Según la palabra de Dios, accionar la fe hace que ésta sea útil. Cuando usted pone en acción la fe, hace que ésta sea útil, lo cual significa que nuestra victoria en el mundo depende de una fe activa y práctica. Fe activa y práctica. De eso depende nuestra victoria. Digo porque nuestra vida, la nueva vida que nosotros tenemos desde aquel día en que hemos creído en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios, y también en su obra que trajo salvación al mundo, entonces, si usted creyó en Él, esa fe lo hace a usted parte en la iglesia triunfante de Cristo. Porque la iglesia no es una iglesia que camina en derrota, es una iglesia triunfante. No importa lo que pueda estar ocurriendo alrededor nuestro. Debemos cambiar nuestro enfoque
y mirar a Jesús, cualquiera sean las circunstancias. Si queremos ver la gloria del Señor, si queremos caminar en victoria, debemos mirar y oír a Jesús. Él es el victorioso, Él es el vencedor. No debemos enfocarnos en los problemas, porque si nos enfocamos en los problemas, eso obviamente baja nuestras defensas y nos lleva a entrar en temor. No debemos perder de vista la palabra de Dios en ningún momento, en ninguna circunstancia. No debemos perder la vista de la palabra de Dios. Sabemos lo que ocurrió con Pedro el apóstol, porque ya he predicado en otras ocasiones, cuando bajó del bote y caminó sobre el agua. Él creyó a la palabra cuando Jesús le dijo, ven. En Mateo 14:30 dice que al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces, mientras Pedro creyó o se enfocó en aquella palabra, ven, pudo andar sobre las aguas, pero las circunstancias pudieron más que su fe en la palabra y entró el miedo en su corazón. Tal vez hoy día las circunstancias han cambiado para muchas personas, para nosotros también, mi hermano, siendo una persona de fe, hemos caminado obedeciendo al llamado de Jesús por mucho tiempo, por algún tiempo. Sin embargo, hoy las circunstancias tal vez están amenazando con hundirte o con hundirnos, para sumar. Porque las circunstancias presionan en algún momento. Eso significa que no debemos abandonar aquella fe que nos acercó a Jesús, porque Él es nuestra victoria. En Mateo 16, verso 18, el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos y les dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No sé si esta declaración de Jesús tiene sentido para su vida, pero para mí significa que nada, ni nadie, ni aún el infierno podrá impedir la victoria de la iglesia. Y yo soy iglesia y usted es iglesia. Somos la iglesia triunfante, somos la iglesia de Cristo. Nosotros no estamos sujetos a las circunstancias, estamos sujetos a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es la que nos permitirá a nosotros caminar de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Ciertamente las cosas en el mundo están cada vez peor en todas las áreas. En todo está peor el mundo. Pero usted, mi hermano, no nació de nuevo para vivir en derrota. Desde el día en que usted nació a la vida del Espíritu, usted comenzó una vida victoriosa, porque esa vida nueva es una vida no terrenal, es la vida del Espíritu en usted. Es nuestra vida hoy. Nuestra vida nueva es la vida en Cristo y en Él somos más que vencedores. Por lo tanto, todo lo que pueda estar aconteciendo en el mundo, obviamente va a ejercer su presión en lo natural. Y según lo que estoy convencido, es que hemos nacido para vencer. En primer lugar, tengamos fe ante los desafíos que enfrentamos. Pablo el apóstol dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo tuvo muchos desafíos y nunca renunció a confiar y a creer que su victoria estaba en Cristo. Él sabía hacia dónde iba. Él sabía las dificultades que iba a tener, pero nunca renunció a su fe. Él siempre se mantuvo firme. Y al que cree, dice la Escritura,
todo le es posible. Marcos capítulo 9, verso 23 lo dice. Dios en Cristo lo ve a usted, mi hermano, como un vencedor. Cristo venció, y si usted está en Cristo, el Señor es el vencedor, y Dios lo ve a usted como un vencedor. No lo ve como un fracasado. No lo ve como una persona que está arrinconada en este momento, lleno de temor frente a las circunstancias. En segundo lugar, debemos valorar la visión que Dios tiene de nosotros. No lo que nosotros vemos, porque nosotros apreciamos lo que somos de acuerdo a las circunstancias. Dice la palabra que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, si Dios a través de Cristo nos ve como vencedores, no queda otra que valorarnos y decir, sí, somos vencedores en Cristo. Por lo tanto, si su ánimo está decaído hoy día, háblele a su propia persona, a su yo, y diga, yo soy un vencedor. No importa la circunstancia, no importa lo que tú estás pasando. Lo que importa es lo que Dios dice de nosotros. Es lo que Dios dice de ti. Eso es lo que importa. El enemigo ha querido cambiarnos la figura por medio de lo que está pasando hoy día, porque nos hace mirar las circunstancias, nos lleva a enfocarnos. Pero el espíritu está enfocado en la Escritura. Usted crea la palabra de Dios. Eso es lo que hacen los valientes. Levantarse, ponerse de pie cada vez que cae y se pone nuevamente en la brecha. Después de una caída, lo más importante es ponernos de pie. No nos quedamos ahí en el suelo pensando que todo ha llegado hasta aquí. Ya no queda tiempo para mí, estoy desamparado, y nunca hemos estado desamparados porque el Señor nuestro Dios está con nosotros. En tercer lugar, los vencedores no desmayan ni se desaniman. El que tiene en su corazón la victoria desde antes que comienza sabe que es un vencedor. Y cualquiera sean las circunstancias en la carrera, no va a perder la meta como el lugar donde tiene que llegar. Se cae, se vuelve a parar, sigue corriendo. Esa es la visión, ese es el corazón de un vencedor. Pablo era un vencedor, el apóstol. Y el día que entró en desánimo, Dios le recordó que no era con sus fuerzas. Le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Hay una gracia, hay poder de Dios a nuestro favor para avanzar. Para avanzar hay poder de Dios. Cuando el remo, hermano, cuando el remo se hace pesado y ya no tienes fuerza para seguir remando, hay una gracia que te da las fuerzas para seguir más allá de estas fuerzas naturales. Es lo sobrenatural de Dios que te asiste en el momento de tu debilidad. En cuarto lugar, hay una unción para todo aquel que cree que no es con fuerza humana. El Señor, antes de comenzar su ministerio, se apartó durante 40 días en oración y ayuno, porque él sabía que necesitaba el respaldo de arriba. Él necesitaba el respaldo de su Padre, respaldo sobrenatural. Y al finalizar, fue al templo y dijo, el Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4, 18 y 19. Ese era el llamado del Señor. Él sabía en su interior que era un vencedor.
Nunca Jesús habló una palabra de derrota. Nunca, en ninguna parte de la Escritura lo dice. Él siempre fue un vencedor. Las circunstancias para él no estaban a su favor. Israel estaba bajo dominio de Roma. Y Herodes Antipas, rey de Judea, era un adúltero que, seducido por Herodías, hizo cortar la cabeza de Juan el Bautista. Además, el sumo sacerdote Caifás y los líderes religiosos persiguieron a Jesús hasta que lo llevaron a la cruz. No fue fácil, fue difícil para Jesús, pero su enfoque nunca fueron las circunstancias. Él las enfrentó, él fue adelante, él perseveró en la visión que Dios tenía de él. Una visión de vencedor, una visión de victoria. Él nunca pensó en derrota. Si tú eres un hijo de Dios, si somos hijos de Dios, hoy día tenemos que cambiar nuestra forma de pensar en este mundo. Recordemos que no somos de este mundo. Somos nuevas criaturas creados según Dios, en la justicia. Porque la justicia de Dios obró a nuestro favor. Hoy día somos más que vencedores. Es tiempo de cambiar nuestro enfoque, creyendo lo que somos, una nación de vencedores, una iglesia que determina hacia su glorioso destino. Eso es lo que nosotros hoy día, al oír esta palabra y decirle, Señor, nueva criatura para vivir en un nivel diferente de fe, mirar las cosas desde el punto de vista de Dios, nos dará la victoria en toda situación que estar. Él es el vencedor. Amén. Él es el Jesús asumieron quienes eran por la fe, y sabemos que por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos. Ellos habían oído lo que el Señor dijo. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. En otras palabras, pense cuando asume por la fe de quién es, por la palabra de Dios. Yo asumo por fe lo que Dios dice, no lo que el mundo ni las circunstancias. Yo asumo lo que Dios dice de mí, que soy vencedor, que tengo victoria en Cristo. Y a donde iban los discípulos de aquel entonces, ellos iban con esa visión de quiénes eran por la palabra. Por eso la iglesia del primer siglo, cuando fue equipada, ahí en el aposento alto, salieron a conquistar de aquel entonces. Y por todas partes, y a dónde iban, se manifestaba para detener su avance. Pero era el de un ejército que presionaba las puertas, porque éstas cedían al paso de la iglesia. Las puertas del infierno no podrán, hermanos, contra una iglesia que cree de verdad a la palabra de Dios, Jesucristo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mí. ¿Es usted iglesia? ¿Somos ustedes? Porque usted no cree que es iglesia, estamos en problema. Disculpe, papá, que se escucha cortado. La iglesia del primer siglo. La iglesia del primer siglo, cuando fueron equipados, ungidos ahí en el aposento alto,
salieron a conquistar al mundo de aquel entonces. Ellos eran conquistadores, hermanos, porque sabían que la victoria era de ellos, es nuestra en este caso. Eso es lo más importante en este mensaje, que nosotros podamos comenzar a caminar en este mundo, en la situación en que estamos, con una visión de nosotros diferente. Somos un espíritu, hermano. Eso es lo que somos hoy día. Y no podemos seguir conectándonos visualmente con lo que sucede alrededor, porque eso tiene peso, hermano. Cuando tú te enfocas en las circunstancias y estás mirando aquello que está aconteciendo y estás escuchando las noticias y todas esas cosas comienzan a presionar y te desenfocan de quién eres y comienzas a hablar negativo, comienzas a reclamar, comienzas a incomodarte, a molestarte, te molestas con el gobierno, te molestas con todas las personas que están, ¿no es cierto?, alrededor. Por todas partes, los discípulos, y a donde iban, el infierno se manifestaba para detener su avance, pero el enfoque de ellos era el de un ejército que presionaba las puertas del Hades. Ellos presionaban, avanzaban, hermano, sin detenerse, porque éstas cedían al paso de la iglesia. No debemos esperar que este encierro termine para cambiar nuestro enfoque, porque tal vez algunas personas pueden estar esperando en qué momento nos van a dar libertad para salir a la calle, en qué momento vamos a poder juntarnos de nuevo, en qué momento. Eso es lo natural, pero lo espiritual, nosotros somos la iglesia. El enfoque de Dios es el de una iglesia victoriosa. No importa en la situación que hoy día estemos, somos y seguimos siendo la iglesia victoriosa. La iglesia jamás será silenciada e impedida en el ejercicio de sus funciones. Nunca lo fue en el pasado, nunca lo fue. Podrán cerrar los edificios e impedir que salgamos de nuestras casas, pero la iglesia hoy está siendo fortalecida en casa, está siendo fortalecida porque podemos orar y buscar en este tiempo nuestra verdadera identidad con Cristo, relacionarnos con Él. Eso es lo que nosotros necesitamos hoy día, buscar el rostro del Señor, buscarlo a Él, ser potenciados aquí adentro, adorarlo a Él. Tenemos que tener una actitud de iglesia en el Espíritu. Nuestra identidad dice que usted y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. ¿Recuerdan a Pablo y Silas? Pablo y Silas lo sabían. Ellos sabían quiénes eran. Ellos no dijeron, oh, y ahora nos encerraron. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Cuándo nos van a soltar? No decayó el semblante de ellos en ningún momento, hermano. A ellos los azotaron, les privaron de libertad en Filipos por predicar la palabra del Señor y liberar a una joven. Pero ellos no entraron en depre, no entraron en temor, ni se desanimaron ante la situación en que estaban. Eso era algo natural. Ellos sabían que ese no era el final de sus vidas, porque nuestras vidas están escondidas en Dios. Nuestra vida está en las manos del Señor. Ellos sabían que ese no era el final de sus vidas, por cuanto había un propósito por cumplir. ¿Usted tiene un propósito por cumplir? ¿Quién es usted? La luz, la sal de la tierra. En otras palabras, Pablo y Silas siguieron ahí funcionando como una iglesia victoriosa.
no se arrinconaron en la celda, no se pusieron a lagrimear uno con el otro. En otras palabras, siguieron así funcionando como una iglesia que vence el miedo, el temor, una iglesia que vence el desánimo, una iglesia que vence la queja, que no se queja en medio de las circunstancias, una iglesia que vence la murmuración por causa de esta persona, por esto, por lo otro, estoy en esta situación. Una iglesia, hermanos, que vence el encierro. Ciertamente, físicamente estamos encerrados, pero nosotros como iglesia no estamos encerrados. Yo no estoy preso, no estoy limitado. Sigo siendo la iglesia, ¿no? Sigo creyendo que somos más que vencedores. El mayor testimonio es que mientras dure la prueba, continúas conectado con el cielo, cantando, adorando y orando, porque sabes que la respuesta viene. Eso es lo más importante en este día, que tú sabes quién eres y que la respuesta siempre llegará al tiempo justo. Cuando Dios lo determina, tú saldrás a la calle, pero hoy sigue siendo iglesia. Levanta ese ánimo, no decaiga tu semblante, sigue creyendo que Dios te está usando por este medio, por los medios, por el celular, de distintas maneras. Dios te sigue usando. En las puertas del infierno no pueden frenar a la iglesia. Nosotros seguimos avanzando porque somos la iglesia victoriosa de Cristo. Esta es la iglesia que tiene que prevalecer, la iglesia que vence, la iglesia que avanza cualquiera sea la circunstancia. Estamos venciendo y sirviendo a Dios hoy en las circunstancias en que estamos. Estas son entonces palabras que el apóstol Pablo dijo ahí en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 al 58. Lo voy a leer. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean a Dios dadas, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esa es la iglesia victoriosa que va a ser levantada en su tiempo. Esa es la iglesia que le da gracias a Dios por la victoria en medio de las pruebas, las circunstancias, cualquier situación, ni la muerte, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Hoy es un día de victoria y mañana y pasado, todos los días, independiente de la situación en que nos encontremos, así como Pablo y Silas cantaron y alabaron al Señor y oraron, la gente los veía y hubo milagro en esa ocasión. Tal vez cuando usted comience a hablar este tipo de lenguaje de victoria, hermano, muchos lo van a escuchar a usted. Van a pensar que usted se volvió loco. Van a pensar que a usted le está fallando el mate. Pero no, hermano. Nunca hemos estado más cuerdos que en este día, en este momento.
Somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él nos rescató, Él nos alcanzó para que seamos esa iglesia victoriosa, la iglesia que el Señor compró a precio de sangre. No es una iglesia que está así agazapada, arrinconada, con temor, con miedo. Es una iglesia que está haciendo ruido en el mundo espiritual, que está presionando a las huestes del infierno. Esa es la iglesia de hoy, la iglesia de Cristo. No es una iglesia llorona, es una iglesia que canta y adora al Dios del cielo con todo el corazón. Es una iglesia que está preparada para cosas grandes. Levántese, hermano. Este es nuestro día y es el comienzo de algo. La palabra del Señor nos hablaba el domingo pasado, hermano, y me quedé con esta palabra victoria. Nuestra hermana Cintia terminó con eso, con esa palabra que habla de ser vencedores, de vencer, que somos victoriosos. Y por eso me quedó ahí, hermano, y dije yo, Señor, esta es la iglesia que tú quieres. El mundo, hermano, está obrando de acuerdo al que gobierna sobre ellos. Pero cada vez que nosotros, hermanos, nos movemos en el lugar donde estemos, debemos siempre estar conscientes de quiénes somos en Cristo Jesús, más que vencedores. No importa que te estén o no estén amenazando con ese virus, hermano, que nos estén amenazando con encierro, que la economía se va por el suelo. Nuestra fe nos ayude a entender que nosotros caminamos de acuerdo a la economía de Dios, no la economía del mundo. Dios es el que pone el pan en nuestra mesa. Dios es el que nos sana. Dios es el que nos fortalece. Esa es nuestra nacionalidad. Esa es nuestra conexión con el de arriba. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Dios, el Todopoderoso. El enemigo hace todo, alardea y hace todo lo que puede hacer, hermano, de acuerdo a lo que él puede nomás, porque ya fue vencido. Así que estamos no frente a un león que ruge, sino frente a un ratón. Usted sabe cómo gritan los ratoncitos, ¿no? Sí. Ese es nuestro enemigo. Así que levántese, fortalezcase en el Señor. Nosotros somos reyes y sacerdotes. Aquí hay príncipes también y princesas. Así que todo ese es la casa de Dios. Creamos, hermanos, lo que el Señor dice en su palabra. Él dice que nosotros somos más que vencedores. No lo olvide. No lo olvide donde usted se mueva. En la calle, en el trabajo, los que salen a trabajar. Hermano, usted siga creyendo que es parte de esta iglesia victoriosa. No una iglesia derrotada, es una iglesia victoriosa. Mírese a sí mismo y véase como Dios lo ve a usted. Él lo ve a usted como un vencedor. Y ese es el mensaje de hoy día. Somos parte de esa iglesia victoriosa. La iglesia triunfante de Cristo. Él triunfó en la cruz para llevar, ¿no es cierto?, a su destino a una iglesia victoriosa. Y cuando Él venga, nos halle haciendo así, dice la Escritura, como Él ha mandado. Así que vamos a orar. No sé cómo está hoy día usted, pero sí sé quién es usted. Usted es un vencedor. Padre, en el nombre de Jesucristo, le damos gracias en esta hora porque nos permite, Señor, oír tu palabra, Señor, y poder reconocer que tú estás hablando, Señor, a tu iglesia. Somos tu iglesia, hemos nacido a la vida del Espíritu, no para vivir una vida natural solamente, sino por sobre esta vida que nos mueve en este mundo y que muchas veces presiona sobre nuestro ser natural. Señor, somos una iglesia en el Espíritu.
Somos tu iglesia victoriosa, la iglesia que vence toda circunstancia con la ayuda de tu Espíritu Santo. Señor, no estamos solos en este mundo. Tu Espíritu, Señor, nos acompaña. Tu Espíritu, Señor, nos fortalece. Tu Espíritu, Señor, nos conduce y nos lleva por caminos de victoria. Y en cualquier circunstancia, nunca, Señor, nunca, Señor, retrocederemos. Porque los victoriosos, los que vencen, Señor, son aquellos que avanzan, Señor, para concluir el llamado que tú nos has hecho. Gracias, Señor, por cada hermano que ha estado oyendo en esta tarde. Gracias te doy por sus vidas. Gracias, Señor, porque en medio de las circunstancias que cada uno puede estar viviendo, Señor, ellos hoy día se conectan con lo que son, con esa verdad, Señor, que tú hablas de nosotros, que somos un espíritu, que somos la iglesia espiritual, esa iglesia, Señor, que tú compraste a precio de sangre. Eres tú quien la defiende, eres tú, Señor, quien la está potenciando en este tiempo por medio de tu espíritu. Señor, no faltará el pan en nuestra mesa, no faltará la salud, tú eres el sanador, no faltarán fuerza porque tú eres el que suple. Señor, tú eres aquel que añades nuevas fuerzas, Señor, tu gracia en nosotros. Señor, no es nuestra fuerza, es tu fuerza la que nos levanta cada día. Cuando ya no hay fuerza, Señor, tu gracia nos ayuda para seguir remando. Señor, seguimos vigentes, estamos vivos y queremos alabarte y adorarte, porque tú lo eres todo para nosotros. Tu nombre, Señor, se ha levantado en este tiempo por tu iglesia, una iglesia viva que está, Señor, cada día en el encierro, adorando, cantando y haciendo obra, Señor, no humana, sino obra en el Espíritu, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tu bendición, Señor. Amén y amén.